Este es un homenaje a Waldo de los Ríos, que fue un argentino, era hijo de una mujer, de una musicóloga argentina, de Marta de los Ríos, que recorría el interior de la Argentina y llegó hasta Formosa, Clorinda, y luego, ya grande, fue un gran irreverente de la música en su máximo esplendor en los años 70, estando con contratos de conciertos en Nueva York, en París, en Tokio. Llega a su residencia, a su chalet de Madrid, se baja de su Ferrari, y entra a su casa y decide irse de este mundo. Eh, bueno, y eso es importante cuando tratar la salud mental y contar esto históricamente, esta historia de Waldo de los Ríos, que en 1978, en el máximo esplendor de su carrera musical, decidió hacer eso en Madrid. Bueno, estamos acá con nuestro amigo, con nuestro querido Alejandro Dávalos Flores. Sotomayor. Dávalos Sotomayor, perdón, que siempre me acuerdo de Dávalos Sotomayor. Alejandro Dávalos Sotomayor, hijo de Alejandro Dávalos Flores. Siempre se me pega el nombre de los dos. Y que realmente yo digo que cada uno en su mundo tiene que empezar a escribir su historia. En el mundo que sea, si te dedicas si sos ferretero, dedicate a la historia de la ferretería. Siempre hay que buscar el origen de las cosas. El conocer el origen de las cosas ayuda muchísimo. Claro que sí, por supuesto. Bueno, y Ale, hoy estamos construyendo una historia. Bueno, sí podemos decir que la historia en los años 50 fueron glamorosos en la aviación, pero también eran más inseguros. Eran inseguros porque eran los motores, famosos motores a pistón, que el motor era una pieza absoluta de ingeniería. Si uno mira hoy día un motor radial, se lo puede apreciar en el Conver 240 que se está tratando de preservar. Era una pieza absoluta de ingeniería, pero también tenía sus fallas, porque la aviación estaba evolucionando. No es lo mismo hoy en día. Por eso se combinaba mucho glamour, marketing, servicio extra lujoso. Muchos de los vuelos eran totalmente de primera clase en esa época. La mayoría de los vuelos se competía en el mejor servicio que podían ofrecer, porque había que compensar la parte técnica, en cierta forma, que era uno tras otro los accidentes que se iban sucediendo, tanto en la área militar como en el área civil, de los mismos aviones, digamos, en sus diferentes versiones y modelos. Te mando saludo el coronel Gebram. Igualmente un abrazo grande. Y él dice, te encanta el programa. Así que, bueno, gracias, coronel Gebram. Bueno, ponemos el video 4, por favor, Silvita. Podemos ver ahí un momento épico en la aeronáutica latinoamericana, porque somos parte de esa historia nosotros. Claro que no sí. podemos negar. Claro. Si esto fue en Buenos Aires, fue parte de nuestra historia, porque Exacto. esos aviones llegaban a Asunción. Ahí tenemos. Estamos ligados a Brasil y Argentina necesariamente Sí, en el mundo del transporte, así que... Tiene audio esto. Ahí está. En Ezeiza se procede al bautismo del primer Comet 4 incorporado a las aerolíneas argentinas. Preside la ceremonia el jefe del Estado, a quien acompañan ministros, secretarios y autoridades de la empresa. La señora Elena Fallonato de Frondizi procede al bautismo de la moderna aeronave, que surcará los cielos del mundo, llevando triunfalmente el nombre de las Tres Marías. Fantástico. Ya me emocioné todo. Ya se me puso todo una basurita en el ojo. ¿Cómo se dice? Claro, fue la era, bueno, a pesar de que el Comet tuvo tantos problemas en la historia. Sí, comienzo de los fines de los 50, comienzo de los 50 mejor dicho, hacia 1950, 52, hubieron una seguidilla de accidentes que hicieron que la aviación británica de un paso atrás y aprovechó la aviación norteamericana Boeing y Douglas aprovecharon los errores. Increíble, un error de ingeniería, de diseño de las ventanillas que haciendo las cuadradas eran susceptibles de fisuras, de rajaduras, que siendo redondas o aladas. Bueno, increíble. Pero todas las pruebas que tuvieron que descubrir para
llegar a eso, a esa... Y ahí llegó a la, eso de tú. la velocidad. Y lastimosamente, ahí llegó la velocidad. El Comet fue pionero en la introducción del jet, pero ya tarde, digamos. Ya Boeing aprovechó y Douglas. En ese entonces Douglas, no era aún McDonnell Douglas. Y bueno, así la historia. Unos ganan, otros pierden. Bueno, antes del corte quedamos que nos iba a contar una historia Sí, del... ¿Cómo se llama? la Odisea del Taloa Guam. Contanos. Bueno. Y uno va a decir, por ejemplo, Dios mío, ¿qué tiene que ver China comunista en ese entonces con Paraguay, año 49? Bueno, en ese entonces, en el año 49, ocurre la revolución comunista y procura abarcar todo el país. Se invade parte de Mongolia también. La China invade parte de Mongolia. Y los millones de chinos que no querían participar, no ser parte de ese régimen, deciden mudarse a la isla de Formosa, Taiwán, conocido hoy como Taiwán. Y otra parte se ve desesperada en evacuar el país. Entonces la ONU en ese entonces decide fletar, o arrendar, fletar más bien, una decenas de vuelos. Entre ellos en ese entonces estaba la Transocean Airlines, que era una línea aérea que en su breve existencia fue muy conocida. Abarcó rutas charter en todo el mundo, pero tuvo una corta existencia porque tuvo que batallar contra rivales muy poderosas que no permitieron su expansión. Se especializó en los vuelos charter. Entonces la ONU arrienda o fleta uno de estos, un DC-4, que estaba bautizado como el Taloa Guam. Taloa por Transocean Airlines, Taloa Guam. Y Guam por cada nombre, Taloa Panamá, Taloa Guam, etcétera, etcétera. Tenía la matrícula November 79990. Me impresiona cómo tenés esa capacidad de tener todos los números, nombres. Bueno, también las investigaciones y archivos y una y otra vez. Entonces, deciden utilizar este avión para rescatar, digamos, daba para 74 pasajeros en su máxima configuración. Hasta apretándose los tobillos un DC-4. Y rescatan chinos mongoles, y se dice que también habían rusos, pero ya es difícil precisar. Eran 74 ocupantes más 8 tripulantes y deciden emprender la ruta atravesando el Océano Pacífico, hacen un stop en Hawái de reabastecimiento y proceden a ingresar a territorio norteamericano a través de Oakland, California. En Oakland se reabastecen, se recondicionan todo para continuar viaje a Sudamérica. Era un destino exótico para la tripulación estadounidense que nunca había realizado semejante trayecto. Se aprovisionan de todos los mapas posibles. Y tras un pernocte, si mal no recuerdo, que en Oakland deciden continuar a una escala en Panamá, ciudad de Panamá. En ese entonces creo que se llamaba Balboa. Bueno. Ahí las compañías aéreas ya tenían conocimiento de que la Taloa estaba inspeccionando en sus vuelos charter ciertas rutas para después poder expandirse. Entonces crean una seguilla de problemillas me parece que los Simpsons, para evitar que Taloa se salga con la suya, y le crean problemas, por ejemplo, a Braniff le crea problemas de aprovisionamiento de escaleras y servicio en tierra, que Braniff era en Panamá fuerte. Panagra, la filial de Pan American en el lado oeste de Sudamérica, hace lo mismo en Lima. Pero bueno, pernoctan en Panamá y continúan como pudieron, con escalerilla, soga, qué sé yo, pudieron retomar el vuelo siguiente a Lima. Ahí reciben la información de que el destino final era un país llamado Paraguay. Y la ruta debía ser continuada hasta Asunción, capital de la República del Paraguay. Bueno, se aprovisionan en ese entonces de unos mapas. En ese entonces había que pagar para obtener informaciones de los mapas y ayuda a la navegación de Paraguay, por parte de Paraguay, cosa que la tripulación ignoraba. Entonces, con los mapas que tenían, se deciden despegar de Lima y se adentran en territorio boliviano para después proseguir por parte de Brasil y ingresar a Paraguay.
Más Bolivia. ¿Qué pasa? A la altura de Bolivia se ocurre un frente de tormenta. Otro frente nuevo. Otro Tercer frente de otro tormenta. frente de tormenta. Un Douglas DC-4 a pistón, full de pasajeros, en vuelo charter de Transocean Airlines con un capitán sumamente experimentado. Se llamaba Harvey Rogers. Y su tripulación, ¿verdad? Eran 8 en total con tripulación de cabina incluida. Y los 74 ocupantes chinos, mongoles y según dicen rusos, totalmente perdidos en donde estaban, ¿verdad? Pero se sentían a salvo de huir de... Entonces ocurre este frente de tormenta y deciden, el comandante decide volar por debajo para visualizar el valle, todo, y no se percata encuentran un río que dicen, ha de ser el río Paraná. Bueno, se empiezan a volar a relativa baja altura por debajo pero después empieza a descender la tormenta y a expandirse y ven que es imposible. Entonces ya se dificultaban las comunicaciones. Imagínate lo que eran las comunicaciones en ese entonces, el radiooperador, el radionavegante, y no contactaban con Asunción. Entonces deciden continuar, subir por encima o lograr por encima más o menos la tormenta. Ya la turbulencia era muy fuerte. Y continuaba su alterno, que era Río de Janeiro. Ahí está ese es el avión. Ese es el avión. Ese es el avión con la foto original, con los colores de entonces. Ese es el avión, el November 7990 Taloa, Guam, en tierra brasileña, donde tuvieron que aterrizar de emergencia, que es a donde voy. Emprende ingreso a territorio brasileño el piloto y continúa su ruta a Río de Janeiro. Pero ¿qué pasa? En el plan de vuelo figuraba un punto que debían encontrar y notificar, que se llamaba Lobat. Y ese punto no lograban encontrar. ¿Dónde estaba Lobat? Entonces prosiguen y ya se adentraba esto ocurría en horas de la tarde, ya estaba atardeciendo. Y el ingeniero de vuelo, en conjunto con el copiloto, miran revisan que las condiciones de combustible capaz no daban ya para entre que sortear la tormenta y todo, no daban ya para llegar al punto alternativo, que era Río de Janeiro. Pero el final era Asunción. El destino final era Asunción. Está a la altura de el estado de Paraná. ¿Dónde estaba el Lobat? Bueno, no daban con Lobat. Entonces empiezan a una desesperación. Seguían la ruta establecida. Siempre siguieron la ruta correcta establecida. Entonces empiezan a buscar, entre toda la tripulación deciden que lo mejor era aterrizar donde sea posible. Porque ya no era posible localizar el punto Loa y probablemente estaban perdidos. Pero no estaban perdidos. ¿Qué había pasado? Lobat, en realidad, estaba donde debía estar. Pero un gobierno ahí de la zona creyó que Lobat era, como también está la influencia alemana y todos los peligros de la guerra, qué sé yo. Estamos en 1949. Esto ocurrió un 23 de noviembre del año 49, específicamente. Partieron de China mucho antes, ¿verdad? Entre que pernoctas y qué sé yo, varios días. Y te me vas a acordar del Electra C general. Ah, sí, no, el Electra era mucho mejor. Mucho más. Ya era en la era turbulencia. Sí. Bueno, no dejó de tener su problema. No digo por el tema de hacer el viaje que hicieron hasta... sí, a Europa. A Europa, sí. Año 73. Bueno, ¿qué pasa con este avión? Entonces ya tenían, era poquísimo, 250 galones de combustible ya en los tanques, nada. Entonces empiezan a sobrevolar donde el piloto veía aparentemente un campo despejado, que en realidad era una pista. Era una pista demasiado corta. Tenía, creo que si llegaba a 400 metros ya era mucho y solo era operable de día. Era de tierra y pasto. Y para aviones muy, muy ligeros que ni siquiera operaban ahí, Douglas DC-3, imagínate. La ciudad, que era pequeñita, la localidad se llamaba Paranavaí. Era pequeñita, creo que tenía 1000 habitantes o algo así. Y empiezan a ver un enorme avión, a escuchar el ruido intenso y las luces anocheciendo. Y notaron que tenía problemas. Pero era grande el avión. Y entonces, era grande, era un DC-3. Era un DC-4, un cuatrimotor, sí, el DC-3 bimotor. Claro, sí, para el pueblo era relativa. Sí, nunca habían visto en su vida un avión de esas características.
Entonces la comunidad decide ir con todo lo que tenía disponible, luces, linterna, antorcha, todo a la pista, a esa pista de grama, como le dicen ellos, y tierra, y se ponen perfectamente se ubican con todo lo que tenían a disposición, luces, y a cierta altura, pues el avión ya estaba abajo, el comandante divisa las luces de la pista, entonces le mete dirección a la... Esta historia es para un libro. Esta historia no, yo te digo que se pensó para una película, se pensó escribir un libro, y hay videos de gente de los 80 para arriba, brasileños que aún recuerdan, y esto es un hecho histórico y anecdótico y hasta pintoresco para la localidad. Y se conserva la historia. Igual en la historia de la Transocean Airlines está en el libro de la Transocean esta historia. Entonces, ¿qué pasa? Logran dirigirse a la pista y el comandante decide que como era muy corta, tocar en el borde posible. Sí. En el borde posible de la pista. Entonces logran aterrizar. Inclusive el comandante se maravilla a sí mismo, o el Douglas DC-4 logró detenerse mucho antes. O sea, pucha, qué maravilla. ¿Qué había pasado? Había una área que tenía arena, tierra, y entraron las ruedas y lograron amortiguar y frenar, digamos, en cierta manera, el DC-4. Bueno, inmediatamente el pueblo se aglomera en esa... Dios mío, era ¿qué es esto? Un DC-4, un monstruo de avión. Bueno, se abre la puerta y sale un tripulante gritando, esto es Brasil. Y le responden, Brasil, Paranavaí, le gritan, Paranavaí. Hablan, creo que un tripulante hablaba español o algo así. Se logra a medias comunicar. El pueblo eufórico. Entonces, eran todos los mongoles, no, ni una palabra en inglés, nada. Entonces, rápidamente, ¿qué hacemos con esta gente? No tienen combustible para continuar, qué sé yo. Entonces, no sé cómo decir, alcalde y gobernador con su señora, o médico también, deciden... El estado. No, era una localidad ahí en medio del estado de Paraná. Entonces deciden bajarle a los pasajeros 74 chinos-mongoles, y bueno, voy a agregarle rusos, pues otra historia dice rusos, que también había. Y lo trasladan a un hospital del pueblo, le alojan muy bien, sumamente hospitalarios, como son los brasileños, sumamente hospitalarios, le dan de todo, cobijo, ropa, lo que precisen. Bueno, esto llega a oídos de la localidad donde el avión debió pasar, que era el punto Lobat. Pero como te conté... Traducimos por punto Lobat. Es un punto en la carta de navegación, sí, del piloto. Todo era a mano en ese entonces, sí. Calculando de que debían pasar por ese punto. Y ese punto era la siguiente ciudad, que era más grande, Mandaguari, o Mandaguari, no sé cómo se pronuncia para Mandaguari. Pero que alguien de un gobierno anterior, qué sé yo, había decidido cambiar el nombre de Lobat por Mandaguari. O sea, esos son los documentos, eso que estamos viendo. Ese es el avión. Claro, y ese es el lugar. Ese es un chino mongol que está ahí mirando. ¿Y quién quitó la foto? Es increíble. Y imagínate. La gente del pueblo. No sé cómo hicieron, pero en blanco y negro alguien logró captar para for the record, como se dice. Lo que está contando es fantástico, que todo el pueblo, como no encontraban la pista, ayudó el pueblo se agolpó para dar su mejor ayuda posible. Y le dio luz al avión baje al lugar. Nunca había aterrizado un avión de noche, no estaba apta para aterrizar. Y sin embargo, hay un DC-4 aparece un día. Bueno, y baja el avión. Sí. Quedó en serio, medio enterradito. Entonces, estaba pesado. Y le dan cobijo al pasaje. Con tripulación, le llevan a un hotelcito pequeñito de la tripulación, bueno, qué sé yo. Ahí el comandante dice, bueno, pues, ¿dónde está el Lobat? Ahí se enteran de que el Lobat era Mandaguari. Que estaba a 90 kilómetros para la gente, vamos a cambiar un poco el Lobat por otra palabra. El punto de llegada. Era el punto de donde ellos tenían para continuar a Río de Janeiro, claro, en esa zona, sí, era Lobat. Mandaguari. No, Lobat. Lobat era L-O-B corta A-T. Pero te voy a explicar por qué significa Lobat. Sí, claro, sí. Por favor. Te digo, no, esto no es aeronáutica. Alguien del gobierno anterior, qué sé yo, decidió cambiar Lobat por Mandaguari porque creyó que Lobat era un apellido alemán
Cuando Lobat era un ahora apellido entiendo, inglés. Ahora entiendo. De un multimillonario que se había instalado, y británico que se había instalado en la zona de Paraná, hizo mucho por la zona. Entonces en su homenaje le pusieron Lobat, punto Lobat. Y eso, bueno. Pero vino un loquillo y Cambió porque creyó que era claro, alemán. por la época y para no entrar en problemilla, cambió a Mandawari, que era el... No, bueno, todo imagínate. es una novela, todo es Un novelesco el tema, pintoresco. ¿Y cómo Bueno, sigue la historia? entonces llega a oídos de la población de Mandawari, que era más grande, que tenía una pista apta para DC-3, de que un avión había en Paranavaí, y era un DC-4, tenía destino a Asunción y había quedado ahí, entonces había que rescatarle. Entonces envían ómnibus. Estaba a 90 kilómetros, 96 para ser exacto, 60 millas, algo así. 90, casi Estado Paraná sería eso, ¿verdad? Estado Paraná. Bueno, entonces envían los ómnibus y qué sé yo y oficiales de la Fuerza Aérea Brasileña, qué sé yo, para suministrar combustible, ayuda a quitar el avión de ahí, ¿verdad? Entonces, con su pasaje. No tenía daños el avión, ni un tipo de daño. Entonces, por fortuna. Entonces, envían cierta cantidad, 1000 galones de combustible, creo que para... No, ese 250 galones que quedó, le daba para volar hasta Mandawari. Pero el avión estaba muy pesado. Entonces, ¿qué hicieron? Obviamente el pasaje por tierra, iban a ir solamente la tripulación de vuelo. Removieron, creo que 4 más asientos. Alivianaron lo máximo posible el DC-4. Estuvo 5 días en el lugar. 5 días. Y, mientras tanto, en Asunción, ¿qué diablo pasó? Bueno, entonces, alivianan. Entonces, el piloto logra mover el avión y dirigirlo hasta el final de la pista. Entonces, dice, Dios mío, la pista es corta, estamos liviando 400 metros. Bueno, con el Jesús en la boca y sudando, el piloto le mete aceleración máxima de potencia al DC-4. Suelta frenos y el avión despega. Y para su sorpresa, el avión despega rapidísimo. Y para sorpresa de la población, un avión de semejante tamaño que en esa pistita despega rápido, súper liviano. Vuelan hasta Mandawari, en donde ocurre otra cosa pintoresca. Ya se habían preparado en Mandawari un grupo de alemanes. Espérate, mira, pasó media hora de la historia del... ¿Cómo era? De la Odisea del Taloa Guam. La Odisea del Taloa Guam. Pero vamos a un corte y después seguimos la historia de acá en estos cuadernos de barrio con más Taloa Guam.